Mi nombre es Franco y hoy les contaré un relato de lo más misterioso que se puedan imaginar. Se trata de Malvina, una muñeca que, según relatos, solía aparecer tirada sobre la banqueta de las heladas calles de Manhattan, en los Estados Unidos. Los transeúntes no querían pasar por allí, a pesar de que la avenida era una de las que en mejores condiciones estaba para circular. Cuando alguien recogía este juguete y se lo llevaba a casa para regalarlo a algún pequeño, tomaba vida y se vengaba de aquellos niños que lo dejaban abandonado. Se cuenta que fueron varios ataques espeluznantes llevados a cabo por esta famosa muñeca. El primero de todos fue en 1920, o al menos es el primer registro que se tiene de ella. Sin embargo, aún con su vestido encorsetado y su sombrero tan particular de aquellos tiempos, parecía pertenecer a una época mucho más lejana aún. Y fue precisamente en este siglo que Malvina cobró su primera víctima, y lo hizo de una manera atroz. Se trataba de Owen, un niño de los Estados Unidos que la encontró dentro de una caja antigua tirada en un callejón. El niño vivía en la calle y jugaba algunas veces con ella, pero luego de unas semanas y tras una serie de pesadillas debido al rostro con ojos hundidos y una mirada escalofriante del maquiavélico juguete, lo dejó abandonado exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Después de ese incidente, el ambiente de esa zona se volvió pesado y hostil. La muñeca se aparecía justo frente al niño cada vez que éste despertaba en la fría vereda de la calle South Bar, del barrio Manhattan. Estos episodios se volvieron cada vez más recurrentes, hasta que finalmente, y muy cansado por las apariciones, Owen un día decidió tirar al maldito objeto por una de las alcantarillas. Al día siguiente, Malvina no solo atacó, sino que lo hizo de una manera horripilante. El niño apareció mutilado, habiéndole desprendido todas sus extremidades. Esta vez la diabólica muñeca había ido demasiado lejos. El niño fue mostrado en varios noticieros de la ciudad, pero no se sabe mucho acerca de él, debido a que no contaba con familia ni amigos. En la foto de los periódicos se podía ver también a la muñeca parada mirando frente a la banqueta de South Park, como si esperara triste y perversamente a su último dueño. Pasaron varios años hasta que la muñeca reapareció, y esta vez habiendo probado el néctar de la sangre humana, atacó de la forma más despiadada. El segundo caso es el de Susan, una niña que vivía en San Francisco con sus padres y pertenecía a una clase social media alta. Era hija única y le costaba hacer amistades. Su madre Andrea, quien desde muy chica tenía la costumbre de coleccionar muñecas, encontró junto con su esposo a Malvina muy cerca de su porche una noche llegando a casa. La mujer venía un poco triste al no haber encontrado aún un buen regalo para comprarle a su hija por su cumpleaños, que sería en unos días. Bajó del auto y se detuvo enfrente de la muñeca, la miró y se quedó pensativa. Finalmente la tomó y al momento que entró a la casa la niña corrió a abrazar a su madre. Se había sentido muy sola últimamente. La mamá le presentó a Malvina y así fue como Susan y su nuevo juguete se volvieron inseparables, hasta que la tragedia golpeó la puerta de la familia. Una noche, Fabio, su padre, encontró al juguete maldito cerca de la puerta de su habitación. Estaba sentada y mirándolo de frente. Fueron varias noches de estas apariciones cada vez que él se levantaba de noche a orinar. Al hombre le incomodaba bastante estos sucesos y comenzaba a sospechar que algo muy raro sucedía. A pesar de que Susan estaba más feliz que nunca con Malvina, Fabio terminó arrojándola a un baldío enorme que quedaba justo enfrente de la entrada de la casa. Al día siguiente, ni la niña ni Andrea aún se habían levantado. El padre de familia se dirigió a la cocina para hacer el desayuno, pero mientras lo preparaba pudo escuchar pasos rápidos y sigilosos corriendo detrás de él, pero no le dio demasiada importancia. Estuvo varios minutos ocupado con el desayuno. Al terminar, pasó por el cuarto de Susan y se asombró al ver la puerta semiabierta escurriendo con sangre. Estaba escrito: "Ella lo pagará". El hombre estaba horrorizado. Entró al cuarto y vio a su niña con la boca completamente abierta y mirando hacia adelante. Estaba muerta, petrificada con una expresión entre sorpresa y un profundo temor.
Al acercarse un poco más, quedó paralizado al ver que a su hija le habían arrancado la lengua. Y adivinen quién estaba parada justo a los pies de la cama. Sí, la muñeca diabólica. Malvina siguió apareciendo, pero esta vez se desquitaría de la peor forma, siempre encontrando nuevas maneras de vengarse día tras día, incitando con su presencia más y más miedo. Les contaré lo que me sucedió a mí, porque seguramente debí ser el caso más inquietante de todos, que de hecho también es el más reciente. Desde muy pequeño me gustaba jugar con muñecas, y siempre lo hacía a escondidas de mis amigos y compañeros de clases por miedo que me juzgaran por jugar con juguetes de niña, como se decía. Por aquella época tenía una muñeca que conservé desde muy chico. Se llamaba Raquel. La había encontrado en el baúl de juguetes de mi jardín de niños y fue mi mejor amiga desde ese día. Tenía el pelo rubio, ojos verdes y llevaba un vestido muy elegante. Recuerdo que me gustaba llevarla a todas partes y éramos verdaderamente inseparables. Pasaron algunos años, hasta que a los 10, recuerdo que nos fuimos de vacaciones con mis padres y mi hermana muy cerca del Paso, Texas, casi llegando a la frontera. Allí, mi papá alquilaba una casa. Era muy grande, demasiado para mi gusto, tanto que en las noches me acostaba a dormir pensando en los oscuros cuartos del fondo que aún no me animaba a visitar. Una mañana muy temprano, salí con Raquel en brazos y de pronto sentí que choqué con algo. Miré hacia abajo y allí estaba Malvina, tirada boca abajo en el límite de la vereda. Desde ese día jugué con ella tanto como con Raquel, hasta que mi muñeca preferida un día desapareció. Me desconcertó mucho cuando esto pasó, ya que yo era muy ordenado y recordaba siempre dónde dejaba todo lo mío. Desde ese momento, Malvina estaba en cada cosa que yo hacía. Inclusive, aparecía en mi mochila del colegio y arriba de mi mesita de luz cada vez que me daba vuelta para acomodar mi incómoda almohada, en medio de la inquietante penumbra. Esto duró hasta los 12 años. A esa edad comencé a salir con una compañera de la escuela y a veces dejaba de lado a Malvina. Una noche mientras dormía, sentí un murmullo como de niña en el oído. No se entendía, pero sé que algo me decía. Desperté por ese zumbido durante la medianoche y enseguida me volví a quedar dormido. Al despertar, me di la vuelta y allí estaba nuevamente la muñeca diabólica, justo enfrente de mi rostro observándome muy seriamente. Esta vez sí me había perturbado, así que tomé la muñeca y la arrojé con fuerza en el cesto de la basura. Cumplí 25 años, mucho tiempo había pasado desde entonces y sin embargo una noche de tantas me llegó un mal presentimiento, la sensación de que esa muñeca maléfica pudiera tomar vida y volviera a atacar. Eran casi las 3 de la madrugada y en efecto, al abrir la puerta de mi baño la vi ahí parada, sosteniendo un cuchillo y me miraba fijamente. Justo en ese momento mi hermano llegó. Al voltear para ver hacia él, sentí como el cuchillo atravesó con mucha fuerza mi pierna derecha. Caí enseguida con mi visión completamente borrosa por el dolor que sentía, y vi cómo la muñeca Malvina, como solía llamarla de niño, me sonreía de una forma macabra. Luego de eso, me desmayé. Desperté a las 5 de la madrugada en una sala de operaciones. Mi hermana estaba a mi lado y me habían puesto mucha anestesia. Cuando desperté, ella me comentó que mi prima, quien era enfermera, había sido asignada a mi cuidado, así que pasaría en cualquier momento a visitarme en la sala. Apenas entró, la vi. Se acercó a saludarme, pero no solo ella, mi prima cargaba aquella muñeca del demonio. Enseguida le dije a mi hermana que me sentía muy mal y les pedí que por favor se fueran de la habitación. Sentía una intranquilidad abrumadora. Justo cuando ambas estaban atravesando la puerta, esa cosa giró por completo su cabeza y me observó detenidamente. Después de eso, la luz se apagó y oí la puerta cerrarse. Estuve varios segundos en silencio e intenté pararme para huir, pero la anestesia prácticamente no dejaba que me moviera. Oí la voz de mi hermano muy a lo lejos, pero no me escuchaba. Él solía tener problemas de sordera. Segundos después, apenas pude sentarme, pero volví a caer por completo. Esperaba que no regresara aquel horrible juguete.
Justamente lo había desechado de pequeño porque me ocasionaba pesadillas extremadamente horribles e imposibles de describir. De pronto sentí cómo algo jalaba la sábana de mi cama. Después, también la luz del pasillo se apagó y todo quedó en penumbras dentro del cuarto. Justo en ese instante la volví a ver. Era lo único que brillaba en la más absoluta oscuridad. Sostenía un cuchillo de caza y estaba parada en la punta de mi cama mientras me observaba jocosa. Intenté alzar mi brazo, pero no podía. La muñeca dio unos pasos sobre mi cuerpo mientras arrastraba suavemente el objeto filoso. Llegó muy cerca de mi cabeza y susurrándome al oído pronunció: «Nunca podrás deshacerte de mí».